Ya veo más caras. Buenos días a todos. Buenos días, Brendis. Hola, buenos días. Buenos días, Ale, Martita. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. ¿Cómo les fue con su estudio esta semana con estos 3 capítulos de Éxodo, de Levítico? Cuando empecé a leerlos, le digo a Leti, ¿qué crees? Le digo, sigue la matazón de animales. Le digo, lo siento por Esperancita porque su casa va a seguir oliendo a chicharrón. y al estar leyendo Levítico 8, ¿han escuchado esa expresión que dice déjà vu? ¿Han escuchado esa expresión déjà vu? Que no sé ni en qué idioma sea, pero déjà vu es como cuando dices, esto yo ya lo había vivido antes, ¿sí? Cuando tienes la sensación que eso que estás viviendo en ese momento ya lo viviste antes. Así me sentía yo, como que era un déjà vu, ¿no? Como que, pues esto ya me suena muy conocido. Y sí, efectivamente, si se dieron cuenta, Levítico 8 es prácticamente Éxodo 29. ¿Sí? En Éxodo 29, es el mismo capítulo de Éxodo 29, es Levítico 8. ¿Qué es lo que pasa? Que en Éxodo 29 Dios le está dando a las instrucciones a Moisés, exactamente, le está dando las instrucciones a Moisés, y aquí ya lo están llevando a cabo al pie de la letra. Pues dije, pues esto ya me suena conocido, y ya es que es Éxodo 29. Bueno, pues vamos a comenzar hoy, el día de hoy, y vamos a ver pues la consagración del sacerdocio. Aquí prácticamente va a ser la inauguración del sacerdocio, ya oficialmente hablando. Entonces permítanme compartirles mis láminas para que déjenme, estoy alistando esto. Ahí la tienen ya la lámina, ¿ya la aprecian? La lámina. Ok, miren. Hoy vamos a ver Levítico 8 al 10, ¿sí? Y prácticamente son 3 puntos principales los que vamos a ver y cada punto corresponde a un capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 8 vamos a ver la consagración de Aarón y de sus hijos. Luego en el capítulo 9 vamos a ver los sacrificios de Aarón, ya ahora sí ya oficialmente Aarón haciendo su debut como sumo sacerdote. Y en el capítulo 10 vamos a ver el pecado de Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón. Entonces vamos a concentrarnos primero en el capítulo 8. Voy a ir leyendo el capítulo 8 y ahorita empezamos a desglosarlo, a empezar a sacarle jugo. Así que si gustan acompañarme con sus Biblias, y vamos a ir leyendo el capítulo 8 y ahorita lo explicamos. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, bueno, una pausa. ¿En dónde se encuentran aquí todavía? Todavía en Éxodo 29 Dios está hablando a Moisés en el Sinaí. Aquí está hablando dentro del tabernáculo. Acuérdense, ya después de que quedó el tabernáculo listo, Dios llama a Moisés a entrar al tabernáculo y ya le está hablando desde dentro del tabernáculo a Moisés. Entonces, y seguimos ubicados en el monte Sinaí, de ahí no se han movido, seguimos ahí donde nos quedamos, ahí sigue, todo esto sigue sucediendo ahí mismo. Ok. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el éfod, y lo ciñó con el cinto del éfod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo el urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro,
la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. 13. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una de hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó del aceite de la unción y de la sangre que estaban sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan la quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. ¡Wow! Cuánto matadero de animal, cuánto detalle. Vamos a irle sacando a esto paso por paso. Lo primero que aquí, el capítulo 8 comienza Moisés recibiendo un doble mandato. Dios habla a Moisés y le dice que tiene que juntar a Aarón junto con sus hijos, ¿sí? Y mandar a traer a la congregación, a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Ahora,
cuando dice a toda la congregación, ¿piensan ustedes que se refería a todo el pueblo, que Moisés mandó a traer todo el pueblo para presenciar la ceremonia? No, no es posible eso, ¿verdad? Sino más bien eran los líderes, los representantes, porque acuérdense que eran aproximadamente 2 millones de personas. Entonces, más bien cuando está diciendo manda a traer a toda la congregación, se está refiriendo a los líderes, sí, que tenían cada tribu, o sea, los representantes, exactamente, sí. Entonces aquí vemos que hasta este momento Moisés sigue siendo el mediador entre el pueblo y Dios, sigue siendo el mediador del pacto. Entonces recibe este doble mandato de tomar a Aarón y a sus hijos y reunir a todos los ancianos. Y vemos como nos dice la palabra de Dios, que Moisés hizo tal como Dios le dijo. O sea, vemos ahí nuevamente sale a relucir la obediencia de Moisés, al pie de la letra, siguiendo las instrucciones. Una vez que ya los tiene ahí reunidos, ¿qué procede ahora a hacer Moisés? Comienza a vestir a Aarón con las ropas del sumo sacerdote, ¿sí? Pero antes de vestirlo, lo va a bañar, ¿sí? Y aunque la Biblia no nos dice exactamente en dónde lo baña, pues podemos suponer, o al menos así la mayoría de los comentaristas dicen que tuvo que haber sido ahí con el lavatorio, que era para lo que utilizaban para la limpieza de los sacerdotes. Entonces primero tenían que lavarlo, bañarlo, todo antes de vestirlo. Entonces primero lo baña y después lo viste, ¿sí? O sea, y esto tiene un simbolismo, o sea, realmente es porque el que va a ser el representante de Dios de ahora en adelante ante el pueblo necesita limpieza también, ¿sí? Eso es lo que simboliza. No es porque estuviera oliendo a chivo correteado, sino simbolizaba que tenían que ser limpiados de sus pecados. Antes de que Aarón comience a tratar el pecado del pueblo, primero tiene que tratar el asunto de su propio pecado. Entonces por eso Moisés lo agarra, lo baña, ¿sí? Y después comienza a vestirlo. Y le comienza a acomodar todas las ropas, digámosle, el uniforme del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan en qué consistía toda la vestimenta? Pues a ver si nos acordamos, desde los calzoncillos que tenían que ser de lino, ¿sí? Luego le ponía después la túnica de lino, esa túnica blanca que llegaba hasta los tobillos. Y después de eso le ponía el manto del éfod, ¿sí? Luego el éfod, el pectoral, la mitra, la lámina, el cincho para amarrar todo. O sea, ya lo dejó bien coquetón a Aarón, ¿no? Y después, ¿qué hace? Punto 3 es ya ungió a Aarón y unge también todas las cosas del tabernáculo. Todos los utensilios del tabernáculo comienza a ungirlos con aceite, ¿sí? Todas las cosas, y rocía 7 veces sobre el altar del sacrificio, el aceite de la unción. Y uno se pregunta, ¿por qué 7 veces y no 1 o 2? Bueno, recuerden que en la Biblia, en la numerología bíblica, el 7 es como el símbolo de plenitud, de perfección, de algo completo, ¿sí? Entonces, si el altar iba a ser el lugar donde se iba a hacer la reconciliación, por eso tenía que ser perfectamente bien consagrado, ¿sí? Entonces, ya una vez que hace esto, ahora que hace Moisés, derrama el aceite sobre la cabeza de Aarón, ¿sí? Una acción bien importante porque simbolizaba, pues, la investidura de Dios sobre él. Recuerden que el aceite es como un símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Moisés está preparando a Aarón para ser de ahora en adelante el representante del pueblo. Después, acto seguido, ya después de que ungió a Aarón, que ya lo vistió y todo, que ya consagró todos los instrumentos los objetos del tabernáculo, el altar, ahora procede a hacerlo lo mismo con los hijos, ¿sí? Los viste a los hijos. Recuerden, ellos no llevaban toda la indumentaria que llevaba Aarón, ellos su túnica blanca y ya. No traían todo, porque ese era exclusivo del sumo sacerdote, esa vestimenta, ¿sí? Y entonces también agarra, los baña y los viste. Y ahora viene la matazón de animales. Si se fijan, les pide, simplemente para ellos, para la unción de ellos, manda a traer 3 animales. Manda a traer un becerro y 2 carneros. De esos 2 carneros, uno va a ser para presentar holocausto
y el otro va a ser para la consagración de los sacerdotes. Entonces ahí llevamos 3 animales, ¿sí? Vamos a hablar sobre el becerro de la expiación. Ya ahí ven al becerrito. Sí. No, diría, no sabe la que le espera, ¿verdad? Entonces ya traen al becerro, ¿sí? ¿Y qué hacen? Aarón y sus hijos le imponen las manos sobre la cabeza al becerro. Recuerden que esta acción de imponer las manos era un acto de identificación. Le transferían todos los pecados al pobre becerro, ¿sí? Y ya una vez que simbólicamente ya le transfirieron todos, ahora el becerro va a tener que morir. O sea, en lugar de que mueran ellos por sus pecados, va a morir el pobre animal. Y entonces era degollado el animal, ¿sí? Y Moisés tomaba de la sangre, cuando empezaba a brotar la sangre, la colectaba en una vasija, y con su dedo untaba los cuernos del altar del sacrificio. Entonces metía su dedo en la vasija de sangre y embarraba los 4 cuernos que tenía el altar, ¿sí? Y ya con la sangre que sobraba la echaba alrededor del altar, ¿sí? Y así esto representaba la purificación del altar, porque como les digo, ese iba a ser el lugar de la reconciliación. ¿Qué hacía después con el resto del animal? Dice, después quemaba en el altar algunas vísceras y la grosura. Recuerda que cuando nos habla de las vísceras nos menciona principalmente siempre el hígado y los riñones, ¿sí? Y el resto del animal, junto con su estiércol, era quemado fuera del campamento, ¿sí? Entonces ya sacrificaron el primer animal, el becerro, para la expiación. Pero todavía nos faltan otros 2. Luego, una vez que le dieron chicharrón al becerro, ahora traigan al siguiente, ¿sí? Entonces traen ahora al carnero, ¿sí? Y este carnero va a ser sacrificado en holocausto, ¿sí? Entonces, el primero fue en sacrificio para expiación, ahora es para holocausto, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Moisés y sus hijos ponen las manos sobre el carnero. Sí, Aarón y sus hijos ponen las manos sobre el carnero. Igual simbolizando o significando lo mismo que en el anterior, transferencia de pecados al carnero. Nuevamente también degollan al animal, ¿sí? Moisés toma de la sangre y la rocía. Aquí ya no nos menciona que unte los cuernos, sino directamente la carne es para rociar el altar. Y después aquí parte el carnero en trozos, ¿sí? Empieza ahora sí que a destazarlo, ¿sí? Y hace arder esos trozos junto con la cabeza y la grosura. Las echa al altar, ¿sí? Después lava los intestinos y las piernas y también las echa a arder. Acuérdense que en el holocausto todo el animal se quemaba. De hecho significa todo quemado. Holocausto, ¿sí? Entonces, en esta no lleva participación nadie, de que alguien se quedara con algo, ¿sí? Todo se quemaba, ¿sí? Y este era un holocausto de olor grato a Jehová, tal como Dios lo había dicho. Por eso era de olor grato, significa que se hizo tal como Dios lo dijo, o sea, completa obediencia. Ahora ya llevan 2 animales, ya mataron al becerro, ya mataron al carnero, ahora traigan al macho cabrío, y va a ser para la consagración de los sacerdotes. Entonces nuevamente le imponen las manos al macho cabrío, ¿sí? Aarón y sus hijos también degollan al animal, y esta vez con la sangre, fíjense qué curioso, moja Moisés su dedo en la sangre y le unta la sangre aquí en el lóbulo de la oreja derecha, ¿sí? Y después de untarle la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, ahora le pone sangre en su pulgar derecho y después en el pulgar del pie derecho, ¿sí? ¿Qué significará esto? Si estamos hablando que es el macho cabrío, es el animal de la consagración, entonces está consagrando el oído de Aarón para que esté, ahora sí que ese oído va a estar atento a todo lo que Dios diga, todo, consagrado a Dios su oído. Entonces el oído representa el escuchar la voz de Dios, ¿sí? Después el pulgar derecho, sus obras, lo que hace con sus manos derechas. Todas las obras de Aarón tenían que ser consagradas a Dios. Y el pulgar derecho el pulgar del pie derecho era su andar diario,
en pocas palabras, consagración total a Dios. Eso era lo que representaba el ungir o el untar la sangre en el óvulo, en la mano y en el pie. Y después con el resto de la sangre la rociaban alrededor del altar. Fíjense, hasta ahorita estamos viendo nada más cómo se está tratando el pecado del sumo sacerdote, de Aaroncito, ¿sí? Pero todavía no termina ahí el protocolo con este macho cabrío. Después tenían que tomar la cola, toda la grosura y algunas vísceras, que nuevamente decimos era el hígado y los riñones, y la espaldilla derecha, ¿sí? Tomaban esa parte, ¿sí? Y sobre esta carne y esta grosura, tomaban 3 panes del canastillo, panes sin levadura, y los ponían sobre la carne, ¿sí? Ahora, después Moisés puso todo eso en las manos de Aarón y de sus hijos, ¿sí? ¿Y qué hacían ellos? La mecían, hacían una ofrenda mecida, ¿sí? Literalmente mecida, de movimiento horizontal, para allá y para acá, de manera horizontal, ¿sí? Y después Moisés volvió a tomar esa carne y esos panes, ¿sí? Y las hacía arder en el altar. Ya después de que las mecían, Moisés las tomaba nuevamente y las hacía arder en el altar. Pero el pecho, Moisés tomaba el pecho y también lo mecía, pero ese no se quemaba, dice que se quedaba con él. Esa era la parte para Moisés, ¿sí? Y ya en el versículo 30 nos dice que después debía de rociar con el aceite junto con la sangre a Aarón y a sus hijos y sus vestiduras. O sea, ya después de que Moisés tomaba su parte, ¿sí? Que era el pecho, agarraba el aceite y sangre y los ungía tanto a Aarón como a los hijos y a sus vestiduras. Ahora, no nos dice la Biblia, o al menos yo no encontré, si mezclaba la sangre con el aceite y así los salpicaba, o los salpicaba por separado, pero la cosa es que sí, les untaba aceite tanto a la persona como a las vestiduras, y les vestía y les untaba también la sangre. Entonces ahí después ya quedaban salpicaditos tanto con aceite como con sangre, ¿sí? Y el resto del animal, lo que sobraba, porque acuérdense que nada más han tomado las vísceras, la grosura y la espaldilla, y Moisés que secó con el pecho. Pero el resto del animal debían ellos hervirlo, ¿sí? Y comérselo junto con los panes del canastillo, porque de la canasta de los panes nada más tomaron 3. El resto de los panes era para que se lo comieran ellos, ¿sí? Y lo que sobraba tenían que quemarlo, ¿sí? Entonces fíjense todo lo que hacía con este animal, ¿sí? Se quemaba la grosura, las vísceras, etcétera, la cola, se quemaba también la espaldilla. Moisés se quedaba con el pecho, ¿sí? Y después todo lo que sobraba del animal se lo tenían que comer ellos, pero se lo tenían que comer el mismo día, ¿sí? Y si sobraba, nada que guardo para mañana, tenían que quemarlo, ¿sí? Ahora, ¿y los cuernos? No, pues todo el animal se echaba al fuego, ¿sí? Los cuernos no se los comían, a menos que fueran cuernitos tía Rosa, ¿no? Ok. Bueno, pero ahora la cosa es que esto de por sí era todo un show y lo tenían que hacer por 7 días continuos. 7 días tenían que hacer lo mismo. O sea, al día siguiente volvían a repetir lo mismo, ¿sí? Y ellos no podían salir del tabernáculo. Ellos iban a estar encerrados en su casa por 7 días, ¿sí? Y aquí sin nada tuvo que ver López-Gatell con ese encierro por 7 días, ¿eh? Porque si no, tal vez hubiera sido por 7 meses. No, tenían que estar encerrados, no podían salir ellos del tabernáculo por 7 días, ¿sí? Porque 7 días iba a tomar, 7 días tomaba la ceremonia. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué 7 días? O sea, era bien importante. ¿Qué le recordaba, o qué vendría a la mente de Aarón el hecho de que ¿El séptimo día resucitó Cristo? No, más que no, Jesús no resucitó el séptimo día, resucitó bueno, fue el tercer día, pero fueron los 7 días. No, realmente, recuerden que el 7 significa la plenitud, lo totalmente completo, ¿sí? Entonces,
¿qué se está tratando aquí? El pecado de Aarón, ¿sí? Entonces, esto significa que el pecado, la gravedad del pecado requiere una absoluta limpieza, aunque suene a comercial de televisión, absoluta limpieza, ¿sí? Entonces, Aarón, seguramente a su mente venía que el hecho de estarlo haciendo por 7 vidas, es que tenía que estar él totalmente limpio si iba a ser el representante de Dios, ¿sí? Por eso lo tenían que ser 7 días. Y otra cosa, demuestra lo pecador que era Aarón. Y imagínense, aquí estamos viendo también la gracia de Dios sobre Aarón, porque después de que Aarón condujo al pueblo a un pecado gravísimo de idolatría, ¿sí? Cómo Dios le está dando ahora la oportunidad. Y aquí vemos nuevamente cómo Dios siempre le da una nueva oportunidad a un hijo, ¿sí? Aunque Aarón le falló tremendamente, fue el causante de que muchos del pueblo murieran y todo por el pecado de idolatría. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Cuando hicieron lo del becerro de oro? Bueno, sí. Ahora Dios lo está nombrando sumo sacerdote. No cabe duda que la gracia de Dios no conoce límites, en verdad, ¿sí? Entonces, el hecho de estar los 100 días le recordaba a Aarón lo gran pecador que era él, ¿sí? Y la misericordia y gracia de Dios tan grandes para con él, ¿no? Me acuerdo ahorita de los que leímos el libro de Wiersbe, donde dice que en el Antiguo Testamento Dios tenía sacerdotes, pero ahora en el Nuevo Testamento, sí, todo el pueblo de Dios, o sea, la iglesia, somos sacerdotes. Entonces, Él siempre provee el medio para poder limpiar nuestros pecados, ¿no? Y que ahora es Jesús. Exactamente, es correcto. Bueno, entonces eso es lo que se refiere a todo el capítulo 8, ¿sí? La limpieza de Aarón y de sus hijos. Y entonces, ahora sí ya el debut de Aarón. Ahora, nos dice aquí, vamos a leer el capítulo 9 y ahorita lo empezamos a explicar. Dice así el capítulo 9. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, fíjense nuevamente el montón de animales, toma de la vacada un becerro para expiación, y un cordero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. ¡Wow! Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló al becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones, y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor.
Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos y las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Wow, el debut de Aarón como el primer sumo sacerdote. Entonces vamos a ir viendo nuevamente. Han pasado ya 7 días de estar haciendo continuamente los sacrificios del capítulo 8, y ahora al 8º día, es decir, al día siguiente, ¿sí? Nuevamente ahora viene el debut. Ahora sí le va a pasar ya la batuta a Moisés Aarón. De aquí en adelante, ahora tú vas a ser el representante de Dios ante el pueblo, ¿sí? Así que vas a hacer hoy tu debut, ¿sí? Y nuevamente tiene que volver a repetir los sacrificios, ¿sí? Traen un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y esto era nada más para el pecado de Aarón. Después, déjenme ver. Y la congregación tenía que traer, fíjense cuántos animales. Fueron 2 para Aarón. Y a la congregación le pide que tienen que traer un macho cabrío para la expiación, un becerro y un cordero para ofrecerlos en holocausto, y un buey y un carnero para el sacrificio de paz. Aunado a esto, una ofrenda amasada. Digamos que eso es lo que se va a requerir para la ceremonia inaugural. Entonces, el propósito de los sacrificios era porque Dios se acercaría a ellos, como vimos en el versículo 5. Moisés les dice, porque hoy se aparecerá la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, tenían que seguir todo al pie de la letra, porque ahí sí iba a ser ahora ya la reconciliación, ¿sí? Entonces, se presentan las ofrendas del 8 al 22. Y vamos a ver cómo Aarón degolla el becerro. Denme un segundito tantito, ¿sí? Pásamelo. Perdón, el propósito de los sacrificios era porque Dios se acercaría a ellos, ¿sí? Entonces, ahora ya están todos los animales, ya está ahora todo listo, ¿sí? Entonces ahora Aarón degolla al becerro, al que era para la expiación de él, no la del pueblo, para la expiación de él, ¿sí? Y moja su dedo en la sangre y unta los cuernos del altar, y el resto de la sangre la derrama alrededor del altar, tal como se venía haciendo con él en los sacrificios anteriores, durante los primeros 7 días. Ahora, después de que él derrama la sangre alrededor del altar, algunas de las vísceras junto con la grasura las quema en el altar, y el resto lo quema fuera del campamento. Ese era el sacrificio de expiación de Aarón. Y luego viene y tiene que repetir el del holocausto. Esta vez le toca al carnero, si derrama la sangre sobre el altar, destazan al animal y lo queman por completo en el altar, ¿sí? Ahora sí, ya está tratado el asunto del pecado de Aarón. Ahora él tiene que hacer esto para el pueblo, para la expiación del pueblo, ¿sí? Entonces, lo primero que manda a traer es al macho cabrío, ¿sí? Y repite el mismo procedimiento de las ofrendas de expiación. Degolla al animal, ¿sí? Y lo presenta como el sacrificio de expiación por el pueblo al macho cabrío. Después agarra, presenta el sacrificio del holocausto, y son el becerro y el carnero, siguiendo cada paso de las reglas del sacrificio del holocausto. ¿Se acuerdan que había que quemarlos completo y todo? Y después ya presenta los sacrificios de paz. Ahora ya mandan a traer al buey y al carnero, ¿sí? Y derraman la sangre alrededor del altar. Y el pecho y la espaldilla lo presentan como ofrenda mecida, ¿sí? Entonces, si vemos en estos 5 sacrificios, se están presentando todos los tipos de sacrificios de animales. En este solo día se presentaron los 5 tipos de sacrificios de animales, excepto el de las aves, porque acuérdense que las aves eran nada más para los casos cuando el ofrendante era demasiado pobre, ¿sí?
Y, ¿perdón? ¿Alguien habló? No. Y bueno, ya después de eso, Aarón bendice a toda la congregación. Entonces vean, todo lo que todo lo están siguiendo al pie de la letra, todo perfectamente. Desde el capítulo 8, desde que era la consagración de Aarón, van siguiendo punto por punto, ¿sí? Sin pasar por alto ningún detalle, ¿sí? Porque era algo bien importante lo que estaban haciendo, ¿sí? Aquí es donde se inaugura el sacerdocio de Aarón, ¿sí? A partir de aquí hasta siempre, así va a ser el sacerdocio, ¿sí? Entonces por eso es que están llevando todo al pie de la letra. Y ya en el capítulo 9, ¿sí? Nuevamente se presentan sacrificios por el pecado de Aarón. Aarón hace expiación por él, hace holocausto por él. Y después están los demás animales para presentar expiación por el pueblo. Y todo lo están haciendo al pie de la letra, ¿sí? Y bendice, ya que termina de hacer esto Aarón, bendice a la congregación, ¿sí? Y luego nos dice de la aparición de la gloria de Dios en el versículo 23 y 24. ¿Cómo sabemos que Dios estaba totalmente satisfecho con lo que estaban haciendo? Porque Dios se manifestó y nos dice que salió fuego de delante de Dios y consumió todo el holocausto, ¿sí? Esa era la evidencia de que Dios estaba satisfecho con lo que ellos estaban haciendo. La presencia del fuego que consumió los holocaustos era la señal que Dios se agradó con los sacrificios, ¿sí? ¿Y por qué se agradó? Porque hubo una total obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? El pueblo se inclina y adora a Dios, ¿sí? O sea, no había ninguna duda de que hicieron las cosas perfectamente, ¿sí? Que Dios se había agradado con lo que ellos hicieron y Dios lo reveló a través de ese fuego que consumió el holocausto. Y el pueblo adoró, ¿sí? Entonces, hasta aquí todo es motivo de gozo, de felicidad. Y fíjense una cosa bien importante. Todo esto está sucediendo el mismo día, ¿sí? Todo el capítulo 8 y el capítulo 9 y el capítulo 10 que vamos a ver ahorita, todo está sucediendo en un solo día, ¿sí? Entonces, vemos cómo comenzamos, no el capítulo 8. En el capítulo 8 fueron 7 días, ¿sí? Y después, en el capítulo 9 ya estamos en el día 8, ¿sí? El día 8 es cuando ya se inaugura oficialmente el sacerdocio, y el 10 sí es parte todavía de ese mismo día. Entonces, como dicen, después del gozo, viene, como dicen, el gozo se va al pozo. Vamos a ver, hasta aquí todo marcha viento en popa, todo es adoración, todo es júbilo, todo es gozo. Pero, dice el dicho, nunca falta un pelo en la sopa. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el capítulo 10. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés.
Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio tú y tus hijos contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados en los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerás la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que seáis reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada de dentro del santuario, y vosotros debíais comer comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¡Wow! Como vemos, después del gozo, fíjense cómo en lo que está pasando en un día, ¿sí? Dios se revela y Dios dos veces aparece fuego. Una, Dios mostrando su agrado, y en la otra mostrando desagrado. Todo iba muy bien, todo iba perfectamente bien. Pero vemos que de la obediencia se pasó a la desobediencia y hubo trágicas consecuencias, ¿sí? Ahorita vamos a analizar qué fue lo que pasó con la práctica sacerdotal errónea de los hijos de Aarón. Vamos a ver las posibles causas de esto. Miren, lo que está pasando en el capítulo 10 es esto. ¿Sí? Los hijos de Aarón, que se llamaban Nadab y Abiú, ¿sí?, hicieron las cosas por su cuenta. Dios no se agradó con eso, ¿sí?, y los mata al momento, ¿sí? Y luego se le dice a Aarón que ni les haga luto. Fíjate, imagínate la escena. Acaban de morir en el primer día, donde en la inauguración del sacerdocio mueren dos de sus hijos. Después de que estaban todos gozosos, mueren dos de sus hijos. Y no se le permite a Aarón ni a los hermanos hacer duelo por ellos. Si no llega Moisés, dice: sáquenlos del campamento, ¿sí? Y a Aarón le dicen: ni les llores, ni les hagas luto, ¿sí? El pueblo sí podía lamentar la muerte de ellos, hacer luto. Ya ven que ellos se rasgaban la ropa y se echaban. Bueno, para Aarón eso no le era permitido, ni a él ni a sus hijos, ¿sí? Tenía que apechugar esto, ¿sí? Y luego Dios le confirma a Aarón que tiene que continuar ejerciendo sus deberes sacerdotales. O sea, imagínate el dolor que siente Aarón, y todavía tiene que seguir haciendo todos sus deberes, ¿sí? Y luego vemos que en el capítulo 12 al 15 hay un mandato de Moisés acerca del uso correcto de las porciones de los sacrificios. Ellos tenían que haberse comido la carne de ese sacrificio, ¿sí? Sin embargo, en lugar de comérsela, la quemaron, ¿sí? Y Moisés se enoja con ellos por la desobediencia de Aarón y de sus hijos. Les dice que tenían que hacer. A mí aquí lo que me llama la atención es por qué aquí Dios no actuó de la misma manera. O sea, ahí también desobedecieron ellos, porque tenían que haberse comido esa porción, ¿sí? Y sin embargo la quemaron. Y Moisés se enoja, pero ¿cuál es la explicación que da Aarón? Pues por lo que leemos, dice, Aarón siente que el hecho de comer, ¿sí?, como que eso no le iba a agradar a Dios, ¿sí?, porque él estaba digamos, dolido, ¿sí? Esa última parte yo no la alcanzo a comprender bien, porque hay hubo una desobediencia también, y sin embargo Dios no actuó de la misma forma, ¿sí? Entonces yo creo que ahí Dios nuevamente muestra misericordia y gracia con Aarón nuevamente, ¿sí? Pero vamos a ver cuál fue realmente el problema que pasó con los hijos, ¿no? El hermano Wiersbe, en el libro que estamos leyendo, nos da 7 razones
por las que Dios pudo haberse no agradado con eso que ellos hicieron. Dice así, dice, todo lo que estos hombres hicieron estuvo desacertado, ¿sí? O sea, la regaron de principio a fin, dice. Para empezar, ellos no eran los indicados para ministrar con el incienso ante el Señor. Esa era la tarea de su padre, ¿sí? Ellos no tenían por qué haberlo hecho eso. Dice, esta era la tarea de su padre, el sumo sacerdote. Lo dice, también usaron los instrumentos que no correspondían. Emplearon sus incensarios en vez del que correspondía al sumo sacerdote. Porque el incensario del sumo sacerdote había sido ya santificado con el aceite especial de la unción. Y ellos usaron sus incensarios propios. La tercera razón, dice, lo hicieron en el momento inoportuno. Porque no era el día de la expiación, que era el día en que se podía entrar al lugar santísimo. Nada más ese día al año, ¿sí? Y ellos se les hizo fácil en ese día, ¿sí? Dice, no era el día anual de la expiación en el que se le permitía al sumo sacerdote entrar con el incienso en el lugar santísimo. Y aún entonces, cuando tenía que entrar el sumo sacerdote, tenía que someterse a un ritual especial antes de entrar. Bueno, aquí tampoco ellos hicieron eso. Actuaron bajo una autoridad indebida. Cuarta razón. No consultaron ni con Moisés ni con su padre, ni tampoco buscaron seguir la palabra de Dios que Moisés había recibido. Al quemar el incienso emplearon un fuego que no correspondía. O sea, quinta razón, un fuego que no correspondía. Lo que las escrituras llaman fuego extraño, en el primer versículo. El sumo sacerdote tenía encomendado tomar brasas del fuego del altar, pero Nadab y Abiú aportaron su propio fuego y Dios lo rechazó. Ellos lo hicieron con una motivación errónea. Sexta razón, pues no buscaron solo la gloria de Dios. Dice, no conocemos los secretos de sus corazones, pero tenemos la impresión de que aquello fue un acto de obustando, dice aquí, orgullo, ¿sí? O sea, quisieron llamar la atención para ellos. Su deseo no fue santificar y glorificar al Señor, sino promover su propia importancia. Y por último, y pienso que a lo mejor de aquí derivó todo. De aquí se derivó todo, ¿sí? Aunque no podemos asegurarlo porque la Biblia no lo dice como tal, pero sí lo sugiere. Dice, por último, la séptima razón es que dependieron de una energía falsa. Los versículos 9 y 10 parecen indicar que estaban embriagados, ¿sí? Entonces, aunque no lo podemos asegurar que estaban borrachos, pero el texto lo sugiere, ¿sí? Por todo el contexto vemos que seguramente ellos estuvieron bebiendo. No nos dice a qué horas ni cómo, ¿sí? Pero estuvieron bebiendo. Y es todo esto lo que condujo su estado a que todo lo hicieron mal, ¿sí? Ellos no eran los indicados para hacer eso, ¿sí? Usaron un instrumento que no correspondía. Lo hicieron cuando no debían de haberlo hecho. O sea, no era ese día el día que tenían que entrar al lugar santísimo. Nadie les dijo que lo hicieran, ni consultaron con nadie, ¿sí? Llevaron un fuego que no lo tomaron del altar del holocausto, ¿sí? Y lo hicieron con motivación errónea porque todo tenía que ser para la gloria de Dios. Y al parecer ellos pues yo creo que se les subieron los humos, yo creo que se sintieron los importantes de ser ahora sacerdotes y dependieron de la energía falsa. En lugar de depender, lo que les dio valor fue estar bajo los efectos del alcohol. Entonces, vean aquí todas las cosas que sucedieron el día de la inauguración del sacerdocio arónico. ¿Sí? Por un lado hubo gozo, ¿sí? ¿sí? Y después en lo que terminó en tragedia todo esto. Y esto nos muestra una cosa de lo importante que es la obra de Dios, ¿sí? Cuando hacemos la obra de Dios tiene que ser al pie de la letra, ¿sí? Siguiendo aún las motivaciones tienen que ser para la gloria de Dios. Entonces, como ven ya cuando revisamos estos capítulos, nuevamente vemos que hay un montón de sacrificios, ¿sí? Lo que nos habla de lo serio que es el pecado delante de Dios, ¿sí? Cómo Aarón tiene que repetirse su consagración por 7 días, ¿sí? Porque él iba a ser el representante y tenía que hacerlo todo al pie de la letra. Cómo después tiene que traer nuevamente al 8º día, ya cuando se van a inaugurar el sacerdocio, tiene que traer nuevamente animales para expiación de su propio pecado y van a traer 5 animales más para la expiación del pueblo. Entonces todo lo que iba así sucediéndose gozosamente,
¿Cómo nunca falta un pelo en la sopa? Y a los hijos de Aarón se les hizo fácil hacer estas cosas. Y digo, si nos metiéramos en ese momento, haz de cuenta que nos metemos al túnel del tiempo y estamos ahí presenciando eso. Qué terribles contrastes, ¿no? Del gozo, ¿sí?, a la tragedia, ¿sí? Ahora imagínate el dolor de Aarón, de que tiene que continuar oficiando sus deberes, ¿sí?, y que no se le permita hacer el duelo por sus hijos, ¿sí? Y cómo Aarón se somete, ¿sí? O sea, cómo primero estaba Dios aún antes que el amor a sus hijos, ¿no? A pesar de que los hijos lo hicieron por desobediencia, negligencia, aún así tuvo que haberle dolido lo que... Bueno, entonces, como ven, estos son los 3 capítulos que vamos a ver hoy. No sé, algún comentario que quieran hacer, algún detalle que se me haya pasado o que haya dicho incorrectamente, pues podemos aquí ir comentando juntamente todos, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención cómo los hijos de Aarón, ¿verdad?, le rindieron culto a la voluntad propia, ¿no? Como explica Wiersbe ahí, que dice que muchas veces Dios es tan específico en indicarnos cómo poderle adorar, cómo podernos acercar a Él, y aún así ellos lo quisieron hacer a su manera, ya sea bajo la influencia del alcohol o ya sea por orgullo, pero lo hicieron a su manera, ¿no? Y actualmente también nosotros podemos, aún teniendo la palabra de Dios, también podemos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Y entonces es cuando viene la disciplina de Dios, ¿no? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Si esto lo lleváramos hoy a nuestros días de querer hacer la obra de Dios a nuestra manera, de alguna manera estamos ofreciendo fuego extraño, fuego que Dios no ha ordenado. Por ejemplo, se me viene a la mente de la proclamación del Evangelio, para atraer gente, no sé, organizamos un concierto en la iglesia o hacemos una kermés o algo, ¿sí? Porque lo que queremos es llenar nuestra iglesia, nada más llenar de gente, y no nos importa mucho la predicación del Evangelio, sino lo que queremos es gente que se puede identificar con nosotros, y lo que nos interesan son los números. No sé, para mí no estamos haciendo ahí las cosas tampoco correctamente, ni estamos buscando la gloria de Dios, sino que estamos más bien trayendo la atención hacia nosotros, ¿sí? Lo estamos haciendo quizá con motivaciones incorrectas, no sé, hay 1000 formas. Yo pienso que hoy en día podríamos también estar cometiendo los mismos errores en la iglesia, de estar ofreciendo fuego extraño al estar haciendo cosas que Dios no ha mandado a hacer y que las estamos haciendo erróneamente, ¿no? Entonces, aquí vemos una lección bien importante, ¿sí? Y lo dice también el libro de Jeremías, dice, maldito aquel que haga negligentemente la obra de Dios, ¿no? Como hicieron Nadab y Abiú. Y entonces yo creo que aquí una enseñanza para nosotros es tener cuidado cuando estemos haciendo las cosas en la obra de Dios, que deben de ser buscando su gloria, ¿sí? Y no vayamos a caer en el error de que estemos también ofreciendo fuego extraño, porque ya vemos que esto es cosa seria delante de Dios. ¿Qué opinas, Armandito y Memito, por ahí ustedes que ahí los veo ya juntos? ¿Cómo vieron estos capítulos? Son muy interesantes, mucho derramamiento de sangre por medio de los sacrificios, pero que son necesarios, porque como tú lo acabas de mencionar, el pecado es tan grande que no hay justificación salvo con derramamiento de sangre, ¿no? Y así es como lo había mandado Dios en aquellos tiempos. Me atrevo a pensar que el problema con los hijos de Aarón, pues sí, ahí nos narra, ¿no? Quisieron hacer las cosas a su manera, y lo que me llama la atención es el juicio de Dios en el inmediato. Más adelante lo describe, que era necesario para que el pueblo de Israel, incluso los futuros sacerdotes, tomaran muy en serio lo que es la santificación como sacerdote. El otro error de los hijos de Aarón, por no consumir la carne y haber quemado al holocausto por completo el macho cabrío, fue
me atrevo a pensar que fue por falta de preparación, porque pues los tomaron de inmediato, ellos no tenían ninguna preparación tan específica como Abid y Nadab y Abid, puesto que ellos estuvieron confinados los 7 días. Ese es mi punto de vista, ¿no? Aparte de que, bueno, el error muy grande del haber tomado, pues haberse embriagado, pues también puede haber sido un descuido de Aarón por parte de, pues por no tener atención hacia los hijos en ese momento. Pero que es muy dramático y digo, me impresionó la manera en que Dios hace el juicio inmediato sobre ellos. Pues sí, no, al contrario, gracias a ti, hermano. Me recuerda también el caso de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos también, que quisieron mentirle a Dios y inmediatamente también el juicio fue inmediato. Yo me pregunto si Dios ejecutara el juicio con nosotros cada vez que la regamos, híjole, yo creo que ya no quedaríamos muchos. Y esto nos hace apreciar como la gracia de Dios y su misericordia de que no ejecuta juicio contra nosotros inmediatamente, sino siempre nos da tiempo para que nos arrepintamos, ¿verdad? Sí, gracias, hermanito. Yo lo que me pregunto también es, pues en qué momento, si es que fue que estuvieron bebiendo, pues a qué horas traían ahí su anforita escondida abajo de la sotana, o cómo lo hicieron, ¿no? Tú, Memito, ¿qué piensas? Bueno, son capítulos interesantes, la cuestión de la dedicación de Aarón y de sus hijos para el servicio a Dios, ¿no? El estar consagrados y todo lo que implicaba la limpieza, ¿no? Empezando por que tenían que presentarse limpios. Moisés los limpiaba, la unción del aceite, las vestiduras, ¿no? Todas las vestiduras, tanto la del sumo sacerdote como la de los hijos, ¿no? Los sacerdotes. Cómo se tenían que presentar ante Dios, pues prácticamente con manos vacías, para posteriormente sus manos fueran llenadas, ¿no? Hay un momento en el que Moisés les da, creo que era parte de la ofrenda, y ellos a su vez la devuelven. Entonces, todo eso me llamó la atención, y el ver que justamente el sacerdocio es algo muy especial. Ahorita me compartía Armandito unas copias que tiene, y me gusta, ¿no? De la parte del capítulo 10, que justamente vemos, ¿si era del video? Sí, aquí en la sí. Pues el juicio que ejecutó Dios contra Nadab y Abiú. Dice estas copias, ¿no? Dice: la moraleja de la historia, como la resume Moisés, es que los que tienen el privilegio de estar más cerca de Dios deben asumir la responsabilidad especial de reflejar su gloria y santidad. Entonces, el hecho de haber sido llamados, cada uno de nosotros, de haber sido perdonados y de haber sido santificados por su Espíritu Santo, pues nos pone en una posición de mayor responsabilidad, ciertamente de privilegios de ser llamados hijos de Dios, pero también de mayor responsabilidad de reflejar, como es, su gloria y su santidad. Gracias a Dios que estamos en tiempos de gracia, ¿verdad? Porque si ejecutara, como bien dices, juicio como en antaño, ciertamente ya muchos habríamos quedado consumidos, ¿no? Por el fuego. Y también del capítulo 9, cuando ellos hacen todo lo que se les ordena y la gloria de Dios se manifiesta, me llama la atención cómo pues la reacción del pueblo es alabar y postrarse, ¿no? Siento que más que con reverencia, con ese temor de ver cómo de repente la gloria de Jehová consume, ¿no? En ese fuego consumidor, toda la ofrenda que estaba en el altar.
Y pues sí, yo creo que cualquiera que hubiéramos estado ahí no hubiéramos tenido otra reacción más correcta que la que hicieron ellos, que postrarse ante ese Dios todopoderoso, ese fuego consumidor, y adorarle. Y sí, pues realmente nosotros ahora, como decía Leti, como sacerdocio, que como dice el apóstol Pedro, ¿no? Hemos sido pueblo escogido por Dios, nación santa, ¿no? Sacerdocio real. Ajá, pues nos da ese privilegio, pero también toda esa responsabilidad, ¿no? De que ejecutemos a cabalidad pues lo que Él nos pide, y reflejar, como dice aquí este autor, su gloria y su santidad. Sí, esto coincide con lo que dijo Jesús. Coincide con lo que dijo Jesús, de al que mucho se le da, mucho se le demandará, ¿verdad? Sí, correcto. Y ellos tenían una situación única, privilegiada, pero también la responsabilidad era tremenda, y vemos, y lo triste es que fue por negligencia. Yo me atrevo más a pensar que fue negligencia, más que ignorancia, fue negligencia, ¿no? Y las consecuencias trágicas, ¿no? Y esto debe de hablar mucho a nuestras vidas, ¿no? En cómo nos conducimos, la responsabilidad que tenemos. Anoche que estábamos viendo en la lección de liderazgo, pues veíamos que la posición de líder, ¿sí? Pues es un privilegio que Dios te ponga en una posición de liderazgo, pero también es una enorme responsabilidad, ¿no? Entonces, pues sí hay muchas lecciones para nosotros aquí en el libro de Levítico. No nada más es pura barbacoa todo el tiempo, sino hay muchas lecciones espirituales para cada uno de nosotros. A ver, Leti. Tantito así, lo que acaba de decir Memo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros hacer todo eso? Pues Dios ya no nos ha dejado instrucciones por medio de una persona, sino nos ha dejado la palabra de Dios, que es el instructivo para nosotros. Si no la leemos, pues vamos a cometer los mismos errores que cometieron los hijos de Aarón. Pero ahora nosotros tenemos que estar cada día leyendo la palabra de Dios para saber cuáles son las instrucciones de Dios para nuestras vidas, para no querer hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Gracias a Dios, porque estamos en esta era de la gracia, en la cual la Biblia está terminada. Entonces toda la voluntad de Dios está aquí en la palabra, y no debemos ni nuestra propia opinión, y creo que esto sería mejor, ni agregarle ni quitarle, sino simplemente seguir al pie de la letra las indicaciones que están en la palabra de Dios. Es correcto. Es bien importante. Yo creo que a nosotros una enseñanza es todos los errores que cometemos, pecados que cometemos, y todo comienza desde que comenzamos a descuidar la lectura de la palabra de Dios. Ahí comienza el problema de fondo, ¿sí? Descuido en la palabra de Dios, ¿sí? Brendis, ¿tú qué piensas? Tú que nos mandaste lo de Nadab y Abiú. ¿Cómo ves? Sí, vieron el video. Sí. Muy interesante saber cómo Dios ha diseñado todo esto, ¿no? Yo veo que Levítico, así como todo el Antiguo Testamento, es un espejo, es un reflejo de lo que ahora es, ¿no? Vemos realmente en los 10 mandamientos, es como si fuera un espejo, porque ahí vemos reflejados todos nuestros pecados. Hay veces que, si Dios no nos hubiera enseñado los 10 mandamientos que eran pecados, no hubiéramos sabido que estábamos pecando. Entonces yo creo que es un espejo, ¿no? También un punto importante que tocaron respecto a que somos sacerdotes. Ahorita somos sacerdotes espirituales, porque nuestro sumo sacerdote es Cristo, ¿no? Amén. Entonces yo creo que Levítico nos enseña muchísimo, a pesar de que, es el Antiguo Testamento, pues es un reflejo de todo lo que ahora vivimos, ¿no? De la gracia que ahora estamos viviendo gracias a Jesucristo. Todos somos ungidos ya por el Espíritu Santo, como Aarón y sus hijos fueron ungidos. Ahora nosotros somos ungidos, pero por el Espíritu Santo. Por eso también somos sacerdotes espirituales, ¿no? También yo pienso que todos los sacrificios que hicieron
anteriormente, pues para Dios no eran suficientes, ¿no? Porque se mataban y se mataban animales y aún así no se cubrían los pecados. Aún así seguíamos pecando y yo creo que lo que Dios quería, lo que Dios buscaba en nosotros, en esa época de los sacrificios, de los holocaustos, era la obediencia, ¿no? Que en sus corazones hubiera obediencia. No tanto que el sacrificio de estar matando, sino que Dios quería que a través de esos ejemplos obedeciéramos. Como pasó con Abraham, con Noé, con Jacob, ¿no? Ellos fueron los que creyeron en Dios y hacían sacrificios para agradar a Dios, ¿no? Como Dios quería que fuera, no como Caín, que ofreció su sacrificio como él quería. No, Dios quería los sacrificios así como él los mandaba, entonces por eso fueron gratos a Dios, ¿no? Por eso fueron amigos de Dios, dice la Biblia. Entonces, lo que Dios busca es que obedezcamos, ¿no? Que obedezcamos su palabra. Y por último ya, pues vemos aquí cómo Dios ve el pecado. Dios ve el pecado algo abominable. Estoy leyendo un libro muy interesante que se llama El Forastero y el predicador da un ejemplo de que él, cuando vivía en la selva, abajo de su casa se metió una rata grandísima, pero ya no pudo pasar y se murió ahí mismo la rata. Entonces ellos oyeron cómo estaba muriendo la rata y ya después el olor putrefacto de la rata era que no podían estar en su cuarto porque olía asqueroso, ¿no? Entonces así ve Dios el pecado como una rata muerta, putrefacta, llena de gusanos. Así es como ve Dios el pecado. Entonces nosotros debemos saber cómo Dios ve el pecado para que no caigamos en eso, ¿no? Y bueno, pues hay que tener temor de la gracia. De Dios no, hay que tener temor de la gracia, porque gracias a eso podemos acercarnos a Dios. Bueno, ese es mi humilde punto de vista. Su humilde opinión, no, muy valiosa, como todas. Gracias. Mencionó Brendis algo de que si aún así Dios no quedaba satisfecho con los sacrificios y que estaban mate animales. Y sí es cierto esto, y de hecho en el libro de Hebreos, por eso les dije, no dejen de estar estudiando Hebreos 9 y 10 porque agarra uno más contexto. ¿Por qué se tenían que estar repite y repite? A pesar de que ya dices, ya basta, ya son muchos animales. Es porque ninguno de esos sacrificios, sí, quitaba el pecado en su totalidad. Eran los pecados cubiertos nada más temporalmente y parcialmente. Por eso la necesidad de estar continuamente sacrificando, porque cada sacrificio era un recordatorio del pecado, ¿sí? Y por eso en el libro de Hebreos dice, con el sacrificio de Jesucristo, Él vino a sustituir todos los tipos de sacrificios, quedaron integrados en el sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, quita, no cubre los pecados como era en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque no eran sacrificios perfectos. Si hubieran sido perfectos ya no había necesidad de seguirlos repitiendo. Pero eran sacrificios no perfectos. ¿Por qué? Porque aún el animal estaba bajo la maldición, ¿sí? Porque no eran sacrificios que el animal voluntariamente fuera a morir y Jesús sí fue voluntariamente a morir, alguien sin pecado. Ahora, yo leía algo interesante en esta semana. Dice, imagínate que a ti te regalan pues si quieres tú un borreguito o un perrito, lo que es tu mascota, y lo estás alimentando, lo estás criando y todo, y te has encariñado con el animalito. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? Vamos a matar tu animal a causa de tus pecados. ¿Qué sentirías que ese animal muera por culpa de tus pecados? El animal, ¿qué culpa tiene? Y que lo tengan que matar por culpa de tus pecados. Bueno, dice, ahora eso llévalo a Jesucristo. Si sientes feo por el animalito que tuvo que morir por tus pecados, ¿qué no pensaremos del Hijo de Dios que tuvo que morir por nuestros pecados, no? Debería además de impactarnos esa gran verdad, ¿no? Entonces, vean cómo todo esto tiene muchas lecciones prácticas para nosotros, ¿no?
¿Tú qué piensas, Ale? Ya no, sí, ahí está, Ale. ¿Cómo ves tú esto? Tu micrófono, Ale. Tu micro. ¿Cómo ves la matazón? Pues considero que ahorita con el comentario que estás haciendo ahorita al final, pues la palabra lo dice, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y esa es la prueba más grande de amor que tiene Dios hacia nosotros, ¿no? Entonces, pues eso yo digo que nos motiva, bueno, me motiva a, pues, a tratar de permanecer en Dios lo más posible, en la medida que uno puede, y como tú lo dices también, y es muy cierto, pues tenemos que estar muy cerca de la palabra de Dios para no desviarnos, y pues estamos al día en el pecado, ¿verdad? Y entonces, pues recordar que es tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, y pues por ese amor que nos tiene Dios, pues procurar, ¿verdad? En la medida de lo posible estar apegados, que es un poco difícil, sí lo es, pero pues sabiendo que Jesús nos ha abierto la puerta para entrar a la presencia de Dios, pues esto es muy grato, ¿no? Esto es muy grato para uno, y lo motiva a uno para seguir en pie de lucha, ¿no? Y es una gran verdad como para regocijarnos en eso, ¿verdad? De que ya nosotros ya no necesitamos hacer nada, ya todo lo ha hecho nuestro bendito Señor Jesucristo, y ya lo único que se requiere es fe en ese sacrificio, ¿verdad? Otra cosa que hace rato mencionaba Brendis era de que no era hacer el sacrificio nada más por hacerlo como algo mecánico, tenía que haber fe detrás de ese sacrificio, era obediencia a la fe en la palabra de Dios, ¿sí? O sea, aquí vemos nuevamente cómo la fe conduce a las obras, como dice en Efesios, no por obras, sino para buenas obras. La fe siempre, la verdadera fe siempre te lleva a obrar, a actuar conforme a esa fe, ¿sí? Entonces, ¿quién más? Lucero, ¿tú qué piensas? Ya está. Sí, estoy acá, perdón, tengo el micrófono apagado. Pues a mí ya no terminé de escuchar toda la explicación de Nadab y Abiú, pero pues la verdad es que me pone muchísimo a pensar, porque como personas que estando en el ministerio, Dios, y para todas las personas, ¿no? Todos los que somos creyentes, pues Dios nos exige una obediencia al 100%, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque su presencia pues sí lo pide, ¿no? Él mismo, su esencia, lo que Él es. Y me hace pensar, y lo traslado ya con nosotros ahora tenemos toda la instrucción en la palabra de Dios. Si yo pudiera justificarlos a Él, dijera a lo mejor, bueno, pues van empezando, era el debut de su papá, y pues se equivocaron, ¿no? Y aún así Dios no se los pasó, aunque fue en el momento así como de principio, como una pequeña equivocación o algo así. Dios los disciplinó severamente, y entonces pues lo pienso también con nosotros, ¿no? Nosotros ya tenemos toda la instrucción y tenemos toda la palabra de Dios, y aún así pues nos atrevemos a no obedecer al 100%, a que si Dios me pide algo, lo hago a mi manera, si quiero, o como yo lo considero correcto, y trato de obedecer un 20%, un 50%, pero no pongo de mi parte. Entonces, pues, sí, eso fue lo que más me dejó pensando, hermano. Pues sí, Dios pide, la obra de Dios es cosa seria y no debemos de tomarla a la ligera, al ahí se va, ¿no? Sí. ¿Tú, Viri, qué quieres opinar? Sí, hola, buenos días. Adelante. Pues yo creo que a mí así en lo que me impacta bastante es en la cuestión de siempre tener
esa parte del el temor a Dios, ¿no? Temor a la omnipotencia de Dios, a su palabra, porque nosotros en esa lucha que tenemos con la carne somos bien desordenados, ¿no? Como mencioné. Juan Carlos, se va a terminar mi batería. Disculpen si desaparezco. No te preocupes, Martita. Porque aquí dice batería vacía. Sí, no te No entiendo. preocupes. Bueno, voy a estar aquí hasta que ya no me vean. Sí. Estoy escuchando atenta. Sí, adelante, Viri, continúa. Gracias. Sí, entonces yo creo que esa constante lucha que tenemos contra el pecado y que a veces nosotros subestimamos lo que estamos haciendo y eso, al estarlo subestimando, crece y crece y crece y luego ya cuando menos pensamos se vuelve un desorden, ¿no? Entonces sí es muy importante estarnos alimentando de la palabra para permanecer firmes con la fe. Si no, en cualquier momento flaqueamos, somos débiles. Y Dios es tan amoroso y tan misericordioso que nos sigue perdonando, ¿no? Cuando muchas veces nosotros como seres humanos no podemos perdonar un error. Pues eso es lo que les puedo comentar y pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Qué bueno que estás aquí presente. Mencionaste algo del temor a Dios, y cuando vemos el mundo como está hoy en día, podríamos decir que la razón de fondo es que no hay temor de Dios, como dice la palabra. No hay temor de Dios, no hay quien busque a Dios, cada quien hace lo que se le pega la gana. Cuando la Biblia misma nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez de nosotros. ¿Quién me falta? Manuelita y Esperancita. Adelante, Manuelita, adelante. Bueno, pues aquí ya el tabernáculo parece el rastro, ¿verdad? Ajá, bueno. Exactamente. Bueno, pues aquí me llama la atención, ¿no? De que pues Nadab y Abiú hicieron las cosas por su cuenta. Entonces aquí me recuerda, ¿no? De un pasaje en la Biblia de cuando Dios le entrega 10 denarios a 3 siervos. A uno le entrega 10, a otro le entrega 5 y a otro le entrega 1, no me acuerdo. Sí. Entonces, el que le entregan no fue 5, 3 y 1, creo. Y al que le entregan 5, pone a trabajar esos denarios, y al que le entregan 3 también, y al que le entregan 1 por miedo. Yo no sé si estos hermanos tuvieron miedo a no hacer las cosas como deberían de ser. Y en vez de ponerlo a trabajar para que produciera, lo enterró. Cuando ya vino pues el dueño, o Cristo Jesús, que allí representaba el dueño, preguntó, y ya cada quien, el que le entregó 5, le dijo: hice producir tus denarios y te entrego 10, y el que le dieron 3 entregó 6, y el que entregó 1 dijo: por miedo, como ya te conozco como eres, tengo tu denario porque lo enterré. Y a ese le fue como a Nadab y Abiú. ¿Sí? Entonces, ese es un pasaje que yo no me acuerdo cuál capítulo es, pero también hay otro en el cual Pedro o Pablo mandan que vendan sus propiedades para que las entreguen, y algunos sí entregan completo el precio en que las vendieron, pero hay otro que quiso engañar. Y él llegó y dijo: por nada más la vendí en esto. Y le dijeron: ¿estás seguro? Y él dijo: sí. Y que en ese momento cayó muerto. Más tarde llegó la esposa
y lo mismo mintió. Y entonces le dijo, así como tú hablas, habló tu marido. Y allí y cayó muerto, y lo mismo pasó con ella. Entonces ahí nos está enseñando, bueno, para mi poco conocimiento de la Biblia, nos está enseñando que debemos hacer las cosas correctas como Él lo manda. Inclusive nos mandó las tablas de la ley, que en las tablas nomás vienen 10, pero tú dices que son más de 600 mandamientos de los cuales debemos aprender, y ni así hacemos las cosas como Él nos lo indica. Que si hay equivocaciones, que si ellos no hicieron lo indicado, que si ellos estaban en un momento inoportuno o que actuaron por una voluntad indebida porque su cerebro no estaba en condiciones por lo que habían tomado, fumado o qué sé yo. Pero yo pienso que ellos no lo hicieron con maldad, ¿sí? No lo hicieron como que diciendo así voy a ofender a Dios. No, ellos lo hicieron como ellos creyeron, y claro que no. Es como yo si hago algo o estoy como ahorita que estoy hablando y no lo estoy diciendo correctamente, sino debería de buscar los pasajes para decirlos como deben de ser. Entonces, esa es mi opinión. No, y muy interesante, Manuelita. Vamos a suponer que lo hicieron ingenuamente. Aún así, aún así yo pienso que fue negligentemente, pero vamos a poner por un momento que fue ingenuamente. Aún así sigue siendo pecado. Acuérdense cómo Dios castiga tanto el pecado por ignorancia hasta pecado sin querer queriendo. De todos modos, Dios toma en cuenta eso y sigue siendo pecado, ¿no? Actualmente el que calla otorga. Y entonces sabemos que dice la ignorancia no justifica el pecado, ¿no? Si uno va a un país y dice hay leyes ahí y alguien comete una infracción, es que yo no soy de aquí, yo no sabía, pues no le van a decir, no se preocupe, como usted no sabía, no pasa nada. Entonces, pienso que aunque hubiera sido por ignorancia, siempre hay retribución al pecado, ¿no? Y el pasaje ese que mencionaba usted dice que el de los denarios, la enseñanza es que al que mucho se le da, recibirá aún más. Y al que se le da poco, hasta lo poco que se le ha dado se le quitará, ¿no? Lo que pues sí, exactamente. Entonces, igual es en la obra de Dios, o sea, al que se le da mucho se le va a demandar mucho, pero también se le puede dar más, ¿no? Por eso dice, hay que ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga sobre lo mucho. Usted, Esperancita, ¿cómo ve esto? ¿Cómo siguen los olores en su casa? No, ya se evaporaron. No, pues yo aquí veo lo que Dios quiere de nosotros es perfección. Aún en sus ofrendas, en la oración, Dios quiere la perfección de nosotros, que vayamos superando nuestro ego y llenándonos de más conocimiento. Yo aquí me viene a la mente una ocasión que yo dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Y escuché una palabra muy sabia que me dijo sabiduría. Al decir sabiduría, me puse a leer cuanto libro pude y a ver la política y a ver 20,000 cosas. Y un día encontré la palabra que sabiduría no era tener conocimiento, sino seguir la palabra de Dios. Entonces dije, voy a estudiar la palabra de Dios por medio de la Biblia. Nada más que pues siempre hay unas disculpas, como dice Juan Carlos, que para liberarnos de esas cosas, ¿no? De que no tengo tiempo, no puedo, al ratito, y no debe de ser así. Debemos de darnos tiempo para todo, no nada más para estar presentes en la vida y viviendo de la vida y sin hacer nada por llenarnos de conocimiento. También me dice cómo debe de ser una oración hacia Dios, sino debe de ser una oración
sincera, llena de amor hacia Él y de agradecimiento, porque eso es lo que tenemos que tener hacia Dios, agradecimiento de todas las bondades y las riquezas que nos da. Y veo eso, que a Dios gracias me puso en este camino para conocer la sabiduría de Dios y conocer también su camino que fue trazando a través de las épocas, porque han sido muchos siglos y que mucha gente no lo seguimos viendo, ¿sí? Seguimos desobedeciendo y a veces decimos, pero ¿por qué a mí me sucedió? ¿Por qué te sucedió? Porque tenía que sucederte, porque no sigues el camino del Señor. Entonces, yo pienso que debemos encauzarnos un poquito más hacia esa bondad de Dios y a darle gracias por toda esa grandeza de amor que nos ha dado. Ese es mi presente. Su humilde opinión también, como dice Brendis, ¿no? Muy bien, tú, Leti. Yo, me llama la atención también cómo, ahora somos privilegiados también porque tenemos al gran sumo sacerdote que es Jesucristo, sentado a la diestra de Dios Padre y sigue intercediendo por nosotros. Leí que Él aún tiene puesto el mandil para seguir limpiando nuestros pies, nuestras manos, ¿no? Porque Él ya no nos limpió totalmente, pero Él sabía en su omnisciencia que íbamos a seguir pecando, pero en su gran amor aún dejó escrito en la palabra, primera de Juan 1:9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Entonces, si Dios hubiera pensado que ya al recibir a Cristo ya no íbamos a pecar, no hubiera dejado esta cita en su palabra para que nosotros, en cuanto nos diéramos cuenta que estamos pecando, inmediatamente, ¿verdad?, venir a su palabra, confesar nuestro pecado, arrepentirnos, ¿verdad?, y volver a su camino. Entonces, hasta en eso Dios pensó en nosotros, que diariamente tenemos que estar limpiando nuestros pies y nuestras manos. Deberíamos, con lo que dice Leti, respecto a lo que dice Leti de que todos los días debemos estar muy atentos a lo que hacemos con los pies y los demás, deberíamos también ponernos tantita sangre en la oreja, en el dedo pulgar derecho y en el pulgar del pie, para recordarnos que nuestros hijos deben estar consagrados, dedicados a la palabra de Dios, nuestras acciones a nuestras obras a la obra de Dios y nuestro andar diario también consagrado a Dios. Y otra cosa que mencionaba ahorita Esperancita, de que dice que ella, buscando sabiduría, se puso a leer un montón de libros hasta que comprendió que la verdadera sabiduría es la que proviene de Dios. Aquí tengo en mis manos un versículo que está en Primera de Corintios 1:25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí está hablando en sentido hipotético. Si algo insensato hubiera en Dios, que no hay nada insensato en Dios, pero hipotéticamente hablando, si hubiera algo insensato en Dios, aún ese insensato es más grande que la sabiduría de los hombres, ¿sí? Y lo más débil de Dios, que en Dios no hay nada débil, aún eso es más fuerte que toda la fuerza de los hombres. Entonces, la verdadera sabiduría es la que proviene de Dios, como dice Santiago, la que viene de lo alto, del Padre de las luces, ¿sí? Y esa sabiduría, pero no nada más como conocimiento intelectual, sino la verdadera sabiduría es saber aplicar esos conocimientos a nuestra vida diaria, ¿no? ¿Tú, Ariel, quieres comentar algo? Sí, pues ya prácticamente ya lo dijeron todo, ¿verdad? Pero bueno, anteriormente los sacrificios, había tantos sacrificios, pero no cambiaba el corazón de las personas. Entonces ahora con la venida de Jesucristo y su sacrificio, entonces ahora Él sí cambia, ¿verdad? Nos cambia internamente. Y también digo, muchas veces hacemos cosas, pero decimos, ay, es que no lo quería yo hacer, o no con la intención, ¿verdad? Pero más que nada, Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Y Él sabe.
también ahora nos da la oportunidad de arrepentirnos, de estar en oración y de pedir perdón y arrepentirnos y tratar de no seguir cometiendo no los mismos errores. No vamos a ser perfectos, lo sabemos porque lo dice su palabra, lo comentó Leticia, pero sí debe de haber un cambio y antes de cometer el pecado, Dios nos da la sabiduría para decir esto está mal. Entonces tratar de no seguir adelante con todos esos pecados, ¿verdad? Y bueno, pues es todo. ¿Alguien más que quieran compartir algo respecto a la lección de hoy? Adelante, Armandito. Una pregunta, me quedó una duda, ¿qué significaba el número 7 después de los 7 días de confinamiento? En el 8º día pues ya fue la consagración, pero no alcancé a apuntar qué significaba el número 7. O sea, habla de la perfección total, de algo totalmente completo, de algo totalmente pleno, ¿sí? Habla de plenitud, de totalidad, ¿sí? Por eso en el libro de Apocalipsis habla que los 7 espíritus, las 7 iglesias, los 7 candelabros, las 7 estrellas, sí, porque está hablando de la totalidad de la perfección, ¿no? Por eso dicen que también el del anticristo, que es el 666, o sea, casi, pero no es el 777, ¿me entiendes? Eso es lo que significa el 7, ese simbolismo le dan en la Biblia de plenitud, totalidad, perfección, ¿sí? ¿Qué más, Armandito? Tú que estuviste leile esta semana. Es que tanto que lee uno que a veces se hace uno bolas. Es muy interesante todo esto. Miren, el libro de Levítico es un libro así un poco que pareciera a simple vista un poco tedioso, ¿sí? Por tantos sacrificios y tanta sangre. Pero ya la acción regresa nuevamente cuando lleguemos al libro de Números, pero tenemos que pasar por aquí, porque yo digo, si Dios lo dejó escrito, es para nuestra enseñanza, ¿no? Y entonces cosa de escarbar y vamos a ver cuántos tesoros hay ahí escondidos y cuánta explicación. Entonces, pues sí es un libro útil, y mencionaban hace rato del tiempo que pasamos aquí, que no hay excusas ni pretextos. Pues miren, es aquí donde realmente se ve quién tiene sed por la palabra de Dios, ¿sí? O sea, como yo siempre he dicho, a un verdadero cristiano no lo tienes que andar correteando vamos al estudio, que no sé qué, intégrate. Pues si es algo que uno lo desea, ¿no? O sea, yo sé que a veces habrá ocasiones en que si algo se te cruzó y ya no pudiste, ¿sí? Y Dios lo sabe, es entendible. Pero ya como hábito de que no quieres, pues entonces uno se pregunta, pues entonces, si tienes el Espíritu Santo, el Espíritu quiere alimento, ¿sí? Como dijo Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, ni de gorditas, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y la que sale de la boca de Dios es su palabra. Entonces, pues yo doy gracias a Dios por la vida de ustedes, en verdad, el tiempo que se toman, de verdad no es tiempo tirado a la basura, es un tiempo invertido, ¿sí? En nuestras vidas, que tarde o temprano va a dar fruto en nuestras vidas, estar adquiriendo conocimiento de Dios. Si la vida es dura, es difícil, imagínense que no tuviéramos el alimento de la palabra de Dios, que es la que nos puede sostener en momentos tan duros, tan difíciles. ¿Qué sería de nosotros? O aunque estuviéramos ya en el umbral de la muerte, ¿de dónde nos vamos a agarrar? ¿Qué nos va a sostener en esos momentos tan difíciles si no es la palabra de Dios? ¿Me entienden? Tú, Memito, remata con algo ya para que nos despida Uriel. Pues nada más, ya reflexionando nuevamente en el capítulo 8, cuando tiene que lavar primero a los sacerdotes, ¿no? A Aarón y a sus hijos. Recordaba el pasaje creo que está en Primera de Pedro, cuando menciona acerca de habiéndola lavado, hablando de la iglesia, ¿no? Habiéndola lavado por el lavamiento del agua por la palabra, algo así menciona. Sí. Y bueno, brevemente, de que justamente la palabra de Dios
nos purifica, nos lava, nos presenta o nos ayuda a presentarnos limpios delante del Señor. Y también de las vestiduras, veía en Colosenses 3:10, menciona que nos despojemos del viejo hombre, ¿no? Y déjenme buscarlo porque aquí está. Dice, no mintáis, 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es como el Señor nos da esas nuevas vestiduras, ¿no? Quiere que nos despojemos del viejo hombre que está viciado según los deseos de la carne y que nos vistamos, ¿no? Que nos pongamos esas nuevas vestiduras como en ese momento estaba siendo vestido Aarón y sus hijos, ¿no? Con esa vestimenta especial. Y cada una de las acciones, ¿no? Que toma, como la unción del aceite, que sabemos que simboliza justamente al Espíritu Santo, ¿no? Que nos es dado cuando llegamos a confiar en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio. Y pues sí, todas esas acciones que menciona ahí Moisés en ese capítulo, y cómo podemos irlas relacionando, ¿no? con la obra de nuestro Señor Jesucristo y con lo que aplica para nuestras vidas. Pues sí, es cierto, o sea, como dices tú, hay despojarse del viejo hombre y revestidos del nuevo, ¿no? Algo que ya ha hecho el Señor Jesús por nosotros y que nosotros también debemos de llevar a la práctica, ¿no? De acciones que nosotros debemos de tomar, ¿no? Pues qué bien, pues si ya no hay más comentarios, en la próxima semana vamos a ver el capítulo 11, 12, 13 y 14. Yo creo ya vamos a dejar el rastro y vamos a entrar a lo que era lo inmundo, lo puro, leyes sobre la lepra, leyes sobre la mujer cuando daba a luz, todas esas cosas, ¿no? Entonces también que uno dice, ay, ¿eso para qué? Pero bueno, seguramente que vamos a encontrar grandes verdades ahí también y mucha enseñanza para nosotros. Así que pues nos vemos el próximo sábado. Ya estamos casi por la mitad del libro, ¿no? Si Dios permite, a lo mejor en un mes ya estamos terminando el libro de Levítico y entraremos a Números. Ya salimos del terreno arenoso y entramos otra vez a la acción en Números, ¿no? Entonces, Urielón, pues si ya no hay nadie más que quiera compartir algo, pues despídenos, por favor. Gracias, hermanos, por haber participado. Que Dios los bendiga, y le vamos a pedir a hermano Memo que si nos hace favor de orar para despedirnos. Gracias. Sí, amén. Pues vamos a darle gracias al Señor nuevamente. Amado Señor, te damos infinitas gracias, Padre, porque nos has permitido nuevamente acercarnos al trono de tu gracia, Señor. Acercarnos confiadamente, Señor, a escuchar de tu palabra y a venir, Señor, con ese temor reverente delante de ti para conocerte cada día más, Señor, y poder aplicar cada una de las enseñanzas que nos das a través de tu palabra en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo vaya haciendo la obra en cada uno de nosotros, transformando, Señor, nuestro pensamiento, Señor, renovándonos y Señor, buscando hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, cada día, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, mas nuestra carne es débil, Señor, y muchas veces caemos, como mencionaba mi hermano Juan Carlos, que en ocasiones ponemos algún pretexto para no tomar, Señor, el estudio, o para no leer tu palabra, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, que podamos esforzarnos y esfuérzanos, Padre. Danos esa hambre y sed de ti, Señor, de tu palabra y de, Señor, sobre todo de compartirla con aquellos que nos rodean, empezando, Señor, en nuestra casa y con los que tenemos, Señor, al alcance. Que podamos, como
decía este autor, Señor, asumir esa responsabilidad, ese privilegio que nos has dado, conlleva, Señor, una grande responsabilidad, y que cumplamos, Señor, con esa responsabilidad de demostrar, Señor, tu gloria y tu santidad. Ayúdanos cada día, Padre. Ayúdanos porque necesitamos de ti. Sí, porque nuestras fuerzas, Señor, pues muchas veces nos equivocamos, así como lo hizo Nadab y Abiú, Señor, y no queremos ofenderte, Señor, sino queremos agradarte y servirte, Padre bendito. Bendice la vida de cada uno de los que estuvieron presentes el día de hoy. Sígueles bendiciendo, Señor, y que tu palabra siga llenando sus corazones y, Padre, dando ese alimento espiritual que necesitamos. Bendice a aquellos que no pudieron estar el día de hoy, Señor, y tú conoces los motivos. Guárdalos donde quiera que estén, Señor, y bendícelos, Padre. Bendice también a mi hermano Juan Carlos, Señor, a Leti, por el tiempo, por la dedicación y por el esfuerzo. Prospérale, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias por este estudio, por este tiempo, y bendícenos, Padre, y acompáñanos durante toda esta semana. En el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, pues como dicen, estamos despedidos. Nos vemos próximo sábado. Una feliz semana para todos, llena de bendiciones. Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor, seguro estoy. Porque tú eres mi buen pastor, me alimentas con tu amor y tu palabra me da vigor, seguro estoy. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú.